a todos la bienvenida aquí a la Palma del Condado y a este séptimo encuentro vitivinícola que organiza la Asociación de Amigos de Vino del Condado. Tenemos una serie grande de actividades, un programa bastante amplio y entre las actividades que tenemos, que son muy variopintas, una de las que hay es justa, que nos parece que es bastante interesante, que habla sobre los vinos desalcoholizados, porque entendemos que puede ser una apuesta de futuro para bodegas que ya están funcionando y también para bodegas emergentes, porque puede plantear soluciones nuevas a problemas, ¿de acuerdo? Y a problemas nuevos también, evidentemente. Bueno, yo no voy a extenderme nada más, solamente os voy a presentar al ponente, que es el que sabe realmente de este, que es Rodríguez Martínez Herrera, que es un director que viene desde Albacete, desde Vinos Cándidos, que es una empresa que se dedica a prestar servicio enológico a todas las empresas que están relacionadas con el vino. Y sin más preámbulos, pues ya os presento a Rodrigo. Por favor, un fuerte aplauso. Y sin más preámbulos, pues ya os presento a Rodrigo. Por favor, un fuerte aplauso. Buenos días. Lo que más me alegra es ver a tanto público joven, la verdad es que eso es emocionante. Así que igual la doy con más ganas. La última vez que me subí al escenario de un teatro fue en el 2024 en Alicante y fue para hacer un monólogo. Hablaba sobre mujeres, en aquel tiempo todavía se podía y era con el monólogo más triunfé. La mitad de las mujeres me esperaban en la puerta, bueno, la otra mitad consiguieron agredirme dentro del teatro. Pero hoy vamos a hablar de algo más serio. Hoy vamos a hablar de vino y vamos a hablar de un cambio de paradigma que que se está dando y que, no digo que es el futuro ni que va a rellenar todos los huecos en el mercado del vino, pero que sí que va a ser un nicho importante en el futuro de lo que va a representar el mercado, el comercio y la cultura del vino. El sector vinícola ha estado en constante cambio desde hace 8.000 años que tenemos constancia de que existía el vino. Por supuesto que no estamos bebiendo el mismo vino ahora que bebían los romanos o los fenicios cuando plantaron sus primeras cepas allí por Trebujena en el Marco de Jerez. Hoy en día, quizá no, hoy estamos bebiendo el mejor vino que se ha elaborado nunca. Y posiblemente el vino que se vaya a elaborar en el futuro será diferente, pero en cuestión de enológico posiblemente estemos, yo no digo nunca que en lo máximo, pero muy cerca de ese nivel máximo. Obviamente el vino no solo es una bebida. El cambio de paradigma que se está dando y se va a dar, y los que nos dedicamos a este negocio o a este mundo, tenemos que ser conscientes de que hay un cambio de paradigma, como lo ha habido siempre, pero tenemos que ser en este momento conscientes de que el vino no es solo vino. El vino es cultura, es paisaje, es ecología y es transformación. Nos pertenece como culturalmente, pero está sujeto a cambios. No podemos resistirnos a esos cambios. Últimamente no nos fuerza a nadie, simplemente culturalmente las nuevas generaciones tienen otros gustos en el consumo. Y el vino desde los años 60 está como tal, está perdiendo mercado. Están avanzando los vinos más o menos premium, pero sí es verdad que los vinos menos interesantes pues van perdiendo mercado y la juventud accede a otro tipo de consumos, aunque sí hay interés, y estamos viendo interés por las nuevas, estamos hablando en el marketing hablamos sobre millennials, generación Z, yo soy del baby boom,
boom por el baby boom, no porque esté gordo. Entonces, quiere decirse que en este contexto el cambio se va dando. Y llegamos a plantearnos el tema de desalcoholización de vinos. Claro, uno dice, si el vino tiene alcohol, si se desalcoholiza no es vino. Bueno, eso es tema legal y como se ha cambiado, pues sigue siendo vino. ¿Cómo accedemos a esto? Se puede hacer de muchas maneras. Tener en cuenta que en el mercado siempre hemos estado bebiendo vino con gaseosa, yo desde que me acuerdo. Eso es un vino no desalcoholizado, es un refresco a base de vino que ahora también están de moda y que hablaremos de esos también. Como decía, nuevos productos, menos alcohol, nuevos sabores, nuevos colores, nuevos formatos y una cosa súper interesante, las burbujas. Las burbujas se están cogiendo, y luego hablaremos de las burbujas, es algo que está permanentemente en todas las bebidas que la gente va aceptando. Vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados, de eso va la conferencia. Cuánta alegría veo en la sala. No os preocupéis. Aunque no haya alcohol, una vez estaba bebiéndose una cerveza sin alcohol un amigo mío, llegaba, él conducía y digo, ¿a qué sabe la cerveza sin alcohol? Dice, a miedo, ¿no? Pues eso, en la cerveza se dio. La cerveza lleva más de 30 años produciendo cervezas sin alcohol. Hay buenas cervezas sin alcohol, malas cervezas sin alcohol. Todavía no han superado ni siquiera el 22% de lo que es el nicho de mercado de cervezas. Y el vino probablemente, dentro de 30 años, pues los vinos sin alcohol tampoco lleguen a eso. Pero eso no quiere decir que no sea algo interesante en lo que es el espectro del consumo de vinos. Luego también hablaremos sobre eso. Ahora vamos a empezar con los procesos que existen para desalcoholizar vinos. No hay uno que lo haga todo, ¿vale? No hay un proceso que tú metes bueno, hay uno, pero no es viable, es decir, si yo luego, ahora hablaremos de él, no lo puedo hacer porque no sabe a vino. O sea, lo que yo saco de ahí no sabe a vino y le tengo que poner una receta. Lo que se está investigando, avanzando sobre el tema de los vinos desalcoholizados ahora mismo es hacer muchos tipos de procesos, tanto en la fermentación como luego ya una vez vino, para conseguir un producto realmente bueno. Para tener un producto bueno que no tenga mucho efecto en lo que es la huella de carbono, que tan de moda está. Sí es verdad que todos estos vinos aumentan considerablemente la huella de carbono en lo que son los vinos. Un vino producido de forma natural, de un vino normal, tiene mucha menos huella de carbono que cualquier vino que esté parcialmente desalcoholizado o desalcoholizado. Eso tiene que quedarle claro también a la gente, porque esto no es más ecológico. El primer proceso es el biocontrol. Con levadura, o sea, el biocontrol es utilizar levaduras no Saccharomyces. Las levaduras Saccharomyces son las que normalmente actúan sobre los mostos para convertir el azúcar en alcohol, y son las que nos vienen con la uva, ¿no? Las que están en todas las zonas vinícolas. Pues lo que se hace es seleccionar levaduras no Saccharomyces. En este grupo tenemos principalmente dos: la Torulaspora del Brueckii. Como son bichos tienen nombres raros, si fueran perros se llamarían sultán, y la Lachentia thermotolerans y la Mechinochia pulcherrima. Esas son las tres, pero la primera y la tercera son principalmente las que se usan para conseguir en los mostos menos alcohol. Estas levaduras lo que hacen es producir más glicerina, más CO2 y menos alcohol. Pero
estas levaduras no soportan más de 5 o 6 grados de alcohol, entonces mueren. Y entonces hay que añadir Saccharomyces. Obviamente, para que estas levaduras progresen en el mosto, primero ha habido que quitar las Saccharomyces que nos vienen con la uva. Eso se consigue con una filtración en los mostos. Con lo cual, el proceso es mucho mayor. Cuando aquí conseguimos sobre un 20% menos de alcohol en ese mosto. Claro, un vino que tiene 12 grados, pues lo podemos conseguir de 10 o 10 y algo, pero eso sigue siendo alcohol. Entonces, venimos a utilizar otro proceso. Uno de sus procesos es la ósmosis inversa. La ósmosis inversa nos elimina un permeado que es agua y alcohol, que luego hay que sustituirlo con agua. Tampoco llegamos, esto más bien es para vinos que son parcialmente desalcoholizados. La ósmosis inversa se puede usar también en vinos normales para desalcoholizarles, quitarles hasta 3 grados de alcohol. Hasta 3 grados de alcohol, el proceso viene a ser factible y además el vino sigue teniendo el espíritu que el vino primitivo, no se nota. Entonces, en el tema de desalcoholizar parcialmente vinos, hasta esas graduaciones, nosotros lo estamos usando mucho en vinos que tienen 14, 15 grados, para dejarlos en 12, 11, una cosa así. Este proceso es muy viable y no es realmente oneroso, quiere decir que es económico. Pero, como digo, se suelen utilizar muchos procesos a la vez. Los evaporadores de vacío. Esto es otro proceso que viene a ser como una destilación, pero en vacío y a baja temperatura. O sea, aquí no hace falta hervir el vino, ni mucho menos. Esto se consigue a 24 grados centígrados. A 24 grados centígrados se puede conseguir evaporar alcohol de los vinos. ¿Qué proceso tiene? Se quita alcohol, pero no se puede llegar a quitar todo. Entonces, tenemos que intercambiar. Lo que podemos hacer es intercambiar procesos para llegar a conseguir un producto bueno. Aquí siempre estoy hablando de conseguir un producto bueno, porque un producto mediocre se puede conseguir de otra manera, pero para conseguir productos aceptables. Si alguno tiene, vamos a ver, mientras yo estoy hablando, si alguno tiene o quiere preguntarme algo o alguna cosa, o no puede levantar la mano y preguntármela. Yo sé que algunas veces esto es, bueno, así es el aparato. Quiero decir que intento enseñaros cuál es la tecnología que hay. Sí. Como es a vacío, dice que a 24 grados se evapora el alcohol. ¿A cuánto se evaporaría el agua? Porque ahí tiene que haber diferencia de temperatura. Claro, el agua evapora un poquito de agua también, pero el agua no llega a evaporarse. El alcohol tiene un punto de ebullición, o sea, un punto de evaporación de 74 grados, el agua de 100. Entonces, esa diferencia la hacemos con el vacío. Nosotros podemos también evaporar alcohol y menos agua bajando la temperatura. A 24 grados es como lo hacemos, pero lo puedes hacer a 18 también. Esto lleva no se ve desde aquí porque está por detrás, pero lleva un sistema de frío para enfriar el producto. La campana esta de aquí es la que hace el vacío. Eso está en vacío completo. Y entonces el líquido se está removiendo y el alcohol es lo que vamos sacando mediante una bomba que es una bomba que fuerza la extracción, lógicamente, porque está en vacío. Si la abres se iría al vacío. Es un sistema de los que hay. Esto se usa también en la industria alimentaria, por ejemplo, para evaporar leche. Puedes evaporar
agua por ejemplo, en los mostos, cuando se hacen vinos dulces naturales, se mete el mosto para evaporar agua del mosto y aumentar el grado Baumé de los mostos. Pues aquí se hacen mostos, por ejemplo, en los vinos dulces naturales de Málaga. Pues se llegan a poner aquí un mosto que entra con 12 Baumé, se llega a 25 Baumé. Esta máquina, o sea, este aparato, este sistema, vale tanto para una cosa como para otra. ¿Y consigue eliminar todo el alcohol? ¿Es capaz de eliminar? No, todo no, siempre queda un poco. Siempre, y luego vamos a hablar sobre ello. Sí. ¿Y eso tendría alguna alteración respecto al sabor, al color y al olor? Sí hay alteraciones porque en el momento que tú quitas el alcohol de un vino, lo que pasa es que es como si le quitas a una colonia el alcohol. El alcohol lo que hace es todos los aromas que son solubles en alcoholes, es lo que tú percibes al beberlo. El alcohol no es solo portador de la borrachera o de la resaca del día siguiente, por decirlo así, que no tiene por qué ser. El alcohol es una vía de transporte de todas las sustancias aromáticas que tiene el vino y que te dan el sabor. El alcohol produce un poco efecto dulce en tu sabor, pero sobre todo transporta a la vía olfativa todos esos componentes que sentimos en el vino, como puede ser fruta, como puede ser, no sé, lo que tienen los vinos, ¿no? Pero eso también podría ser que a lo mejor si tiene grado de 14-15, tú a lo mejor te puedes tomar un vaso y dices esto freno, porque tiene bastante alcohol. Obviamente, puede consumir más cantidad. Obviamente los vinos de 14 grados se han llegado a esos 14 grados porque la uva, para sacar buenos aromas y ser buenos vinos, tiene que estar madura. La uva, al estar madura, tiene mucho grado Baumé. No hace falta tener 14 grados para poder notar eso en los vinos. Este proceso de bajar 2-3 grados de alcohol en los vinos se está haciendo mucho en regiones donde ahora tienen mucho grado alcohólico, puede ser Rioja, puede ser Ribera, que ya no hace falta los 14 grados para que el vino sea potente. Se puede tener potencia sin tener 14 grados. O sea, siempre que haya una vía alcohólica que promueva esa administración de aromas, porque el vino no es solo una bebida alcohólica y salada, tiene componentes aromáticos que son los que hacen realmente que nos guste el vino. Pues esto es otro de los procesos. Ahora vamos con la madre del cordero. Esto es un sistema que sí que elimina completamente el alcohol del vino. Estos son los platos, son las columnas de platos giratorios en frío, que lo que hacen es el sistema industrial más antiguo que hay, que se ha conseguido desalcoholizar vinos completamente. Es un sistema de platos giratorios. Vamos a ver la máquina es imposible porque si la máquina no está cerrada no funciona. Entonces, esto es una foto y más o menos hay que poner la imaginación. Esos platos que vemos están girando y están fríos. Entonces, el vino sube por esos platos, se va congelando, no del todo, van girando y por centrifugación y van desprendiendo alcohol. Tienen un sistema de sacar el alcohol, pero el alcohol arrastra, en este sistema arrastra pues, muchos aromas, en fin, se lleva muchas cosas por delante, ¿no? Este sistema de desalcoholización, luego hay que hacer una receta porque el vino que sale es imbebible. Hay que meterle glicerina, hay que meterle un poco de azúcar, hay que meterle un compuesto de aromas. En fin, esto es más para hacer un vino sin alcohol, que vaya destinado más como un refresco que realmente como un vino. O sea, un vino que tenemos que distinguir realmente entre lo que es, voy a hacer un vino cero alcohol, pero que sea un vino que esté bueno, pero que sea un vino,
que hacer un producto a base de vino, que le he retirado el alcohol y me he llevado otras cosas, y luego tengo que hacer una receta donde quizá es más perjudicial que lo que yo le he quitado al vino. Quiero decir que el alcohol en exceso todos sabemos que no es bueno, ¿no? Pero el azúcar no es buena tampoco. Las recetas que se hacen para que este vino sea más o menos bebible vienen a provocar, estoy hablando desde mi punto de vista, obviamente, si vienen los que hacen esta máquina dirán, wow, que te va a dar, yo a ti te voy a cortar la cabeza. Desde mi punto de vista. Entonces, tienes que hacer una receta que lo que está, sí, es un vino sin alcohol, que la base es vino, pero que has tenido que meter cosas para que sea bebible. Y este sí que es uno de los procesos que eliminan íntegramente el alcohol. A ver, si me he ido... Este es otro proceso. Este es el más moderno y también elimina el alcohol. Pero este consigue, este proceso, que es de Omnia Technologies, no tengo nada que ver con ellos. Quiero decir que si lo muestro aquí es porque lo he testado y sé que ahora mismo posiblemente sea el mejor equipo que hay, pero como en todo, la ciencia va avanzando y cada vez yo estoy convencido que cada vez va a haber productos y técnicas mejor para el tema de la desalcoholización. Estos llevan desde que, esto no es de ahora, todo lo que estamos haciendo en desalcoholización de vinos viene de sistemas ya que se empezaron a investigar en la desalcoholización de cerveza. Que toda la cerveza que nos venden sin alcohol tampoco se hace igual. Quiero decir que hay premium, hay cervezas que se hacen con tecnología de desalcoholizar y, como yo he dicho, con levaduras, no saccharomyces, todo eso se utiliza también en cerveza. Y hay otras que simplemente evaporan el alcohol, le meten agua y lúpulo y la sacan al mercado. Tenemos que tener claro que una cerveza que nos cuesta 30 céntimos sin alcohol en el supermercado no es una cerveza que está hecha porque solamente aplicar esta tecnología ya es bastante caro. Y otra cosa hay que decir, los vinos sin alcohol van a ser o son más caros que los vinos con alcohol, simplemente porque llevan implementaciones, costes que los otros no tienen. Eso es así. Eso es así. Bueno, pues esta tecnología de Omnia está relativamente nueva y yo he podido probar estos vinos el año pasado en Ámsterdam, elaborados con esta tecnología y realmente pierden muy pocos aromas. Eso sí, también necesitan una pequeña receta. Todos los vinos que desalcoholizamos van a necesitar una pequeña receta, porque necesitamos que los aromas que son inertes, sin presencia de alcohol, o sea, que no somos capaces de oler, algo nos tiene que hacer que los podamos oler. Una cosa puede ser el azúcar, la glicerina, etc. Por eso cuando he hablado del biocontrol, esas levaduras que producen más glicerina a cambio de producir menos alcohol y producen más CO2 a cambio de producir menos alcohol, esas levaduras lo que consiguen es que luego el vino resultante haya que intervenir menos con la receta a la hora de sacarlo al mercado. Si os queda alguna duda, tenéis alguna pregunta, por favor preguntarlo porque venimos a hablar de esto, ¿no? Y más o menos este combina una destilación a baja temperatura con una ósmosis y lo hace en proceso continuo. Lo hace en proceso continuo. Yo hablé con la empresa de Omnia para que me explicaran un poco cómo funcionaba. Digo, si voy a tener que hablar un poco de cómo funciona esto, que sepa algo, ¿no? Entonces me hicieron un esquema. Pues eso, mirad, tenemos el vino que va a una ósmosis. Las ósmosis están trabajando, imaginaros, 60 bares, 70 bares de presión.
Es una membrana semipermeable que solamente deja pasar agua y alcohol. Ese agua y alcohol se va a un destilador, en vacío también y con poca temperatura, para sacar el alcohol solo por un lado y devolver el agua y los aromas otra vez al vino. Es algo que la otra no hacía. Y esta lo hace. Realmente yo he probado los vinos que salen con esto y se parecen ya un poco más a lo que es el vino. Necesitan una pequeña receta de apoyo a esos vinos. También es verdad que depende de cómo sea el vino, va a ser el resultado del vino desalcoholizado. ¿El color azul es el alcohol? ¿Eh? ¿El color azul es el alcohol? ¿El? El color azul, el color... Sí, no, el azul es un destilador, el azul es agua y alcohol. Agua y alcohol. Es agua y alcohol. Viene, si el vino tiene 14 grados, por ejemplo, en la membrana van a pasar 13 grados y agua. Ningún ácido orgánico, nada. Pero el agua retorna otra vez. El agua, claro, el agua retorna otra vez hacia el vino. Se le extrae en el destilador el alcohol, se saca un alcohol de alta pureza y el agua se devuelve al vino. Como no está a altas temperaturas, no ha promocionado ningún efecto que sea desagradable luego al sabor. ¿Y el alcohol que sacáis? Ahí está la madre del cordero. Que no tenemos legislación para usar ese alcohol. Si va a aduanas o impuestos especiales a la bodega, te pide haciendo esto, te meten en la cárcel. Es así. Esto se podía hacer en bodegas de Jerez, que tienen TAEs para manipular alcoholes. Los tenías que declarar. Estamos en el que precisamente que la administración se ponga las pilas. Estamos legislando vinos que se puedan llamar vinos desalcoholizados en Bruselas, llegando a un acuerdo sobre cómo son las etiquetas y tal, y sin embargo tenemos una laguna legal de que si lo hacemos podemos ir a la cárcel. Bueno, no digo yo que nos vayan a meter en la cárcel, pero ese alcohol no lo podemos manipular. No lo podemos manipular, ni siquiera lo podemos tener en la bodega. Entonces, algo hay que hacer con eso, obviamente. Ha sido una pregunta estrella. Pues así es el sistema, ¿no? Vamos a hablar un poco estadísticas. Los vinos sin alcohol llevan igual que los vinos tintos, llevan un descenso continuado del 8% anual y este año van a llegar al 10%. Los vinos sin alcohol tienen una subida constante durante los últimos 10 años del 8%. Los vinos sin alcohol. Y en cuanto a valor en el mercado, igual. Una subida constante del 8%. ¿Dónde van a llegar? No lo sé. No tengo una bola. El mercado tiene confluencias que no somos capaces tampoco de prever. Imaginaros una empresa como Coca-Cola que lanzó una bebida como era el Aquarius, que era para deportistas, y se ha convertido en un refresco. No lo sabemos. ¿Dónde va a llegar la progresión de los vinos desalcoholizados? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que de momento van creciendo, aunque muy poco, porque ahora vamos a ver lo que representan en el mercado. Estamos hablando de 2.500 millones de dólares aproximadamente en el último año, pero van subiendo. Los vinos parcialmente desalcoholizados tienen la misma progresión. Vinos ahora lo mismo, no se puede llamar vino si no tiene 9 grados de alcohol, pero estamos con que se pueda llamar vino parcialmente desalcoholizado con 7-8 grados de alcohol. Es una tendencia, estos tienen mayor consumo que los vinos totalmente desalcoholizados, pero es la misma tendencia. Están creciendo al 8%, lo digo a nivel de la OIV, a nivel mundial. Hay mercados como Estados Unidos que crecen un poco más, hay mercados como los europeos que crecen un poco menos, pero a nivel mundial los vinos parcialmente desalcoholizados tienen la misma progresión de crecimiento.
Estamos hablando de un 8 o 9% constante anualmente. Y en valoración, la misma. Tienen mucha más facturación porque ya se empezaron, esto viene de muy lejos, cuando en Estados Unidos empezaron los wine coolers. Nosotros ya, como he dicho antes, hemos bebido vino casera toda la vida, que yo me acuerde. Aquí ha ayudado la gaseosa más que nadie a vender vino. Y los americanos empezaron con los wine coolers, que son más o menos como una sangría, pero luego empezaron con los freezer o los vinos frisantes o vinos de baja graduación, con sobre todo blancos, rosados y con burbujas. Un poquito de azúcar y un refresco de vino, ¿no? Como los rebujitos. El rebujito es más auténtico y está mejor, pero ellos llevan mucho tiempo. Entonces, en Estados Unidos sí que es verdad que hay un crecimiento grande y una facturación grande de vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados. Y en España también, en Europa se está viendo cómo también va emergiendo. Lo que pasa es que en los países claramente o históricamente vinícolas, como pueden ser Italia, Francia, España o Argentina, pues quizá culturalmente hay más resistencia a ese tipo de productos. Pero no obstante, las nuevas generaciones que lo aceptan perfectamente, como ahora hablaremos también, los nuevos envases, ¿no? Entonces, aquí sí que la progresión es indiscutible. Hay quien habla de una progresión un 1% mayor y hay quien habla de una facturación bastante mayor. Yo los datos que tengo son de la IV y de 3 inteligencias artificiales que más o menos concuerdan. Entonces, más o menos estamos por aquí. ¿Ves? Estos son consumos de refrescos con base de vino que vienen teniendo esa progresión. Pero estamos ya en millones de litros. Estamos hablando de 300 millones de litros de productos de refrescos. Aquí no estoy hablando de vinos parcialmente desalcoholizados. Estoy hablando de refrescos con base de vino. O sea, cogemos vino y le añadimos una receta que lleva agua, lleva aromas y lleva lo que le pongan, un poquito de azúcar, lo que le pongan. Nosotros, a nuestros clientes, nosotros tenemos una planta de embotellado en La Roda que hace todo tipo de formatos. Hacemos más de 50 formatos, pero no solo en botellas, también hacemos latas. Y vemos que nuestros principales clientes en lo que son vinos son de refrescos de vino. Algunos son de vinos 0, y otros de vinos parcialmente desalcoholizados. Pero el 80% de lo que hacemos que no es vino normal son refrescos de vino. ¿Estos son los que llaman frisantes? Sí, los frisantes son vinos frisantes. No, los frisantes son vinos parcialmente desalcoholizados con burbujas. O vinos que se han elaborado con poco alcohol con burbujas. Te pueden poner frisante, pero luego no pone vino. Pondrá refresco a base de vino o rosado frisante o blanco frisante, pero no pone vino. Es que también los marketing y tal... Pero esos vinos lo que le hacen es cortarle la fermentación, ¿no? O lo desalcoholizan. Ese es otro proceso. No. Vamos a ver, hay vinos que se hacen con poca graduación, que son los pi y los frisantes o los verdejos frisantes, esas marcas, vamos a hablar de marcas, ¿no? Sí, esos vinos se para la fermentación y se deja parte del azúcar con el vino. Si no llegan a 9 grados no es vino, sigue siendo un refresco de vino. Sigue siendo un refresco de vino. Se les para la fermentación, parar una fermentación es bastante difícil, quiero decir, yo sé que hay gente que la para y lo hace en el producto bueno, y sé que hay otra gente que dice que la para y lo que hace es que le mete azúcar y agua y gas. En esto del mercado están siempre así, con los listos y los que lo hacen bien. Una marca importante no se va a poner
a estafar a su público, a su cliente, ¿no? Pero hay otros, tú ves en un lineal, un vino, o sea, un refresco de vino, que te cuesta 2 euros y ahí no se ha parado la fermentación. Tampoco lo ponen, ¿eh? Ponen frisante, no sé qué, tal. No ponen que lo hacen como... Pero es que tampoco es... que parar la fermentación es una opción que tiene el elaborador. No es que tenga que hacerlo así. Pero tampoco lo puede llamar vino si no tiene 9 grados. Si tiene 9 grados sí puede hacer vino dulce con parada de fermentación o dulce natural, como todos los que... Hay muchos vinos de eso por aquí. Estamos entrando ya en cómo cada elaborador puede actuar con su producto. Sobre todo lo que no hay que hacer es engañar, por supuesto. Estas son las tendencias, sobre todo de la importancia que tienen estos vinos, la tendencia que tienen a que vamos a beber menos alcohol. Lo que no está claro es si vamos a beber bebidas sin alcohol. Se está hablando mucho en lo que son los espacios enológicos y del marketing y tal, porque vemos la proyección de que suben más los vinos parcialmente, con menos alcohol, por así decirlo, con menos alcohol que los que aunque tienen también una subida clara, están en una facturación mucho más baja, que son los vinos completamente desalcoholizados. Por eso digo que estos son los paradigmas con los que nos encontramos en el mercado del vino y en el futuro del vino, que no sabemos por dónde van a salir. Pero probablemente las tres vías, tanto los parcialmente desalcoholizados como los refrescos de vino, como los completamente desalcoholizados, tengan caminos que vayan a la par, ¿eh? Y los tendremos en el mercado. Esto no es solo elegir una opción, van a estar las tres. Lo que sí que vemos es que llevamos camino de esos vinos con menos alcohol y vinos más premium, que se intervenga de una manera menor en la producción de vino, utilizar la tecnología o la biotecnología que tenemos ahora mismo para provocar ese menor grado de alcohólico en nuestros vinos, y luego pues las soluciones que la tecnología nos ofrece. A ver. Y ahora, si tuviéramos que resumir todo lo que ha sido la conferencia y alguien me dijera, Rodrigo, ¿qué producto ves tú en un futuro? No tengo la bola, lo he dicho. Pero en base a lo que yo he visto, en los conocimientos que tengo y lo que he visto, el futuro viene a ser, o sea, el futuro, quiero decir, que no va a ser solo un producto, pero el producto estrella que yo veo dentro de unos años va a ser ese. Va a ser un vino ligeramente rosado o blanco, mayoritariamente va a haber más vinos blancos, o ligeramente rosados con burbujas, con una graduación entre 5 y 8 grados, y en un envase que puede ser o una botella muy ligera, o una lata. Eso es lo que yo veo. Puedo estar equivocado. Pero los nuevos productos, o sea, si a mí hace 10 años me ponen un vino en una lata, ese tío llevaba puntos en la cabeza para hacerse un traje. Y hoy en día veo una lata con un frisante brutal y la compro. Y me la bebo y está bueno. O sea que, bueno, nosotros el año pasado hicimos 9 millones de latas para nuestros clientes. Pero yo he hecho cosas a clientes míos que no me han gustado. Dime. Decía que serán latas de 5 o 8 grados de alcohol, ha dicho, pero entonces no se puede llamar vino, porque ha dicho que si es menos de 9 grados, no se puede llamar vino. O sea, estamos hablando de vinos parcialmente desalcoholizados, que sí se podrá llamar vino.
Y luego refrescos de vinos, que esos no se pueden llamar vino, aunque tengan 10 grados. ¿Eh? En cuanto tú le echas una receta a un vino, aunque tenga 10 grados, no lo puedes llamar vino. Lo tendrás que llamar, pues, refresco de vino, cualquier cosa. Vino es... Sí, porque ahora se puede poner en la etiqueta vino desalcoholizado o parcialmente desalcoholizado, siempre y cuando salgas del vino y no le pongas nada más. Bueno, los desalcoholizados hay que ponerles una receta, sí, pero... En el momento que se añada algo es cuando ya no se le puede llamar vino. En el momento que se modifique la receta es cuando ya no se le puede llamar vino. No, en el momento que tú bajas, vamos a ver, si tú produces un vino con menos de 9 grados de alcohol, eso no lo puedes llamar vino. Si tú desalcoholizas un vino de 10 grados a 8 grados, puedes llamarlo vino parcialmente desalcoholizado. Si lo desalcoholizas a 0, vino sin alcohol, vino sin alcohol. Si es una receta que tú haces con un vino de 10 grados, le añades agua, azúcar y aromas, eso es un refresco de vino, no lo puedes llamar vino. Si tú desalcoholizas parcialmente un vino, pues y lo llevas a 8 grados, o elaboras parando la fermentación con una parte de alcohol y lo que queda de azúcar es azúcar natural, lo puedes llamar vino dulce natural. Ahí hay una legislación que es un tocho. Pero, por eso, en eso de los frisantes, hay frisantes que son vinos y hay frisantes que no. Luego hay que pillarlos, ¿sabes? Lo pasa hasta la policía, que no estoy pasando. Es con la base con la que parte. Exactamente. Exactamente. En los vinos dulces naturales tú lo puedes hacer pacificando las uvas o con el evaporador ese que hemos visto antes de que elimina el agua del mosto para tener mostos de más grado, o sea, de concentración de azúcar mayor. Málaga se hace mucho así. Pues Málaga Virgen, tal, bueno, no sé si esas marcas, pero en Málaga, el vino de Málaga dulce natural no tiene por qué ser solo de uva soleada, igual que los PX. Quiero decir que, y es legal completamente, ¿por qué no lo va a ser si es su azúcar? Así que, pues, si no hay ninguna pregunta más, dime. Bueno, has comentado antes que tú prevés que el vino blanco o el rosado con burbuja es como el futuro. Creo que son los de gran consumo en el futuro. Los tintos, en los tintos veo una parte son los tintos muy premium, que esos van a estar siempre, pero los tintejos estos de Chichinabo, como yo le digo, no tienen mucho futuro. De hecho, se están decolorando la mayor parte ahora. Si se va a dejar de comercializar los tintos, ¿Cómo se van a dejar de comercializar? ¿Por qué? Porque la gente va a optar por un tinto blanco. Claro, cuando la gente no quiera tintos, pues los tintos, hombre, hay una solución para los tintos y es decolorarlos. O la uva tinta, hacerlos rosados. Hacer vinos rosados, no tenemos por qué macerarlos para sacar tanto color. Podemos hacer unos rosados muy elegantes. Y el rosado es otro de los productos que, aunque viene de un nicho muy bajo en el mercado, se le ve también una progresión del 7-8% de evolución hacia arriba en el mercado. Yo vengo de un país, ayer estaba en Lisboa, porque mi empresa trabaja también en Lisboa, o sea, en Portugal, y estaba en Lisboa. Estaba viendo un poco cómo van allí. Mis clientes me dicen, vamos a ver, Portugal consumen 52 litros persona y año, ese es el volumen de consumo que hay en Portugal. Eso aquí no lo tenemos desde el 62. Pero consumían mucho tinto. Y ahora la gente mayoritariamente va al blanco. Es una tendencia. Porque van al blanco. Y al rosado. En Portugal, que era el último reducto de los rosados, quizá que aún quedaba un poco de que se bebía rosado, el Mateu Rosé, bueno, hay marcas que son icónicas, habían dejado de crecer y ahora vuelven a crecer.
Y ahora vuelven a sacar marcas nuevas de rosado, pero tintos cada vez hay menos. ¿Qué estamos haciendo? Decolorando los tintos que se han producido y que tan muchos se decoloran. Pero lo que se hace, que nosotros lo hacemos con nuestros clientes, es la uva negra. Vosotros sabéis que la uva tinta no es tinta, es blanca. Lo que pasa es que el color de la piel es negro y el color lo saca de la piel. Bueno, hay algunas uvas de origen terpénico que sí que tienen la carne roja, ¿no? Pero el mosto es blanco. De una uva negra tú puedes sacar perfectamente un vino blanco que nadie te va a decir nada. Y lo que se hace, que antes se hacía decolorando con carbón y cosas así, donde quitaban mucho aroma, ahora se hace decoloración con bases, con nanofiltración, básicamente, o con osmosis, pero sobre todo nanofiltración, para sacar vinos blancos de uva negra. Y unos vinos espectaculares. O sea, no tienen que envidiar. Realmente todas las variedades de uva blanca vienen de una variedad de uva negra. Por un gran genético que tuvieron, que como los albinos no tienen pigmentación en la piel, se volvieron uvas blancas. Pero todas vienen de la uva negra. Entonces, de los vinos de uva tinta se elaborarán vinos blancos. No hay ningún problema, no hay que arrancar las cepas. Y cuando se hagan viejas, pues si tienes que reponer, lo que hay que hacer es cultivar. Los paradigmas cambian tanto en lo que va a ser el mercado y el consumo del vino, como va a ser en la producción del vino, o sea, de la uva. Con los suelos. La rotulación está llamado o sea, intervenir tanto en el suelo es perjudicial. Podríamos estar hablando de esto horas. Yo he visto en Rioja, la base de un doctorado de una amiga mía era no rotular el suelo, dejar una capa vegetal y el rendimiento de la viña es mayor. Retiene más suelo, retiene más agua, están en secano. Eso se puede hacer en regiones y en otras que no, pero donde se puede hacer, se puede hacer. Quiero decir que aquí podemos, otro día vendré a daros una conferencia sobre el suelo. Porque yo sobre suelo sé, porque soy piloto de ultraligeros y alguna leche me he pegado. Siempre contra el suelo. Dime. Sí, claro, tú intervienes sobre un vino. Por eso digo lo importante que es intervenir desde el principio. Variedades que tengan menos azúcar de por sí, porque el clima, pues si estamos en clima cada vez más cálido, pues luego cuando vengan climas más fríos, pues tendremos que... Pero bueno, eso va a tanto tiempo que las generaciones no tienen tiempo de intervenir generación por generación, pero sí, obviamente, que lo que tenemos que hacer ya en el proceso de elaboración, que primero uvas con menos madurez, quizás fenológica, que cuando lleguen a su punto óptimo se vendimian, intervenir con levaduras que produzcan menos alcohol, que las hay, y luego hay procesos que no tienen mucha, quiero decir que cuando tú usas electricidad para poner una máquina en marcha, está aumentando la huella de carbono. Pero bueno, en ese proceso, antes de intervenir con la levadura en el mosto, puedes intervenir con osmosis inversa, quitarle azúcar a ese mosto y empezar con el control biológico. Y luego terminar con las Saccharomyces de toda la vida, como puede ser. Y nosotros este año, era en la zona de Tarragona, en la montaña, hemos hecho un proyecto con uno de nuestros clientes, donde hemos hecho esas tres fases. Hemos conseguido de vinos que tenían 12 Beaumet, vinos naturales de 8 grados y medio. Y sabe a vino. Sí. Se ha observado, por eso iba en mi pregunta, que estas nuevas tecnologías emiten
porque los procesos tienen emisiones más respecto de la invernadero, más CO2 o no. La que provoca la electricidad que consume. Exactamente. ¿Y a No. eso te estaba refiriendo tú? ¿A que el gasto de electricidad Si pones unas placas solares no aumenta nada el consumo. O sea, lo único es por la energía que consumen los procesos que estás haciendo. No hay... La levadura no emite... la levadura emite CO2 como todas las levaduras. O sea, que no emiten gases de... Me oye una levadura emitiendo gases de efecto invernadero. Pero, sí. El proceso realmente es más sencillo de lo que parece. Cuando se interviene, el proceso cuando se interviene de forma bien establecida, cuando los pasos están bien establecidos, el proceso no solo es sencillo, sino que tampoco está costoso, pero hay que hacerlo. Y las bodegas en vendimia ya sabemos cómo son. También ya hay que vender en el mercado, la gente cuando va a comprar un vino quiere una historia detrás. Vamos a olvidarnos de... yo no me veo dentro de 15 años produciendo embotelladoras de 100.000 botellas hora. La gente que consuma el vino, quiere el vino, lo que llamamos vino, va a querer un muy buen producto, sin renunciar a la tecnología, pero va a querer que haya una historia detrás de ese vino. Hay que vender los vinos con historia. Pues... Antes ha comentado cuando se utilizaba el evaporador a vacío, sí. Claro, pues elimina alcohol que va a hacer que conlleve pérdida de aromas. Lo que luego posteriormente le añaden a ese vino desalcoholizado, ¿qué es exactamente? Ese alcohol no arrastra realmente muchos aromas. Estás interviniendo en el alcohol, es un transportador de los aromas, pero en el vacío sí, alguno lleva, pero no es excesivo. No es, por ejemplo, el arrastre de aromas que contienen los platos giratorios del otro proceso. ¿Y cómo se soluciona ese problema de pérdida de aroma o pérdida de componentes? O sea, claro, es que en ese arrastre de aromas luego se vuelve a hacer otra destilación, se saca un alcohol mucho más puro y ese agua con los aromas se devuelve. Es lo mismo que hacer proceso continuo en Omnia. En los de Omnia. Sí. La pregunta que tenía era ¿qué tipo de filtro utiliza la osmosis inversa? ¿Qué tipo de? Filtro. Utiliza una osmosis inversa que solo permite pasar moléculas... Son membranas de aproximadamente 100 Daltons, que son osmosis inversa, o sea, hay que ejercer mucha presión en una corriente tangencial para que todas las moléculas que tienen menos de 100 Daltons van a pasar a través de esa membrana. Bueno, hay membranas de 100 Daltons, de 150, dependiendo qué es lo que vamos a hacer, pero en este proceso son 100 Daltons. Esa membrana deja pasar pues alcohol y agua. Y ácido, y el único ácido orgánico que deja pasar es el ácido acético. Que creo que está con 74 Daltons, una cosa así de peso molecular. Aquí estamos hablando de pesos moleculares. ¿Y luego se le reincorporaría ese ácido acético o no? Al vino, si lo que quiere, vinos con menos ácido acético. Te viene hasta bien. El ácido acético es lo que produce el picado en los vinos. Sí, el vinagre. Entonces te viene hasta bien. Desde el punto de vista del marketing, si ese tipo de vino con menos alcohol está orientado a la gente más grande, si va a haber un incremento de precios, ¿cómo van a compensar? Subiendo el sueldo a los jóvenes. Ya lo tienes. Sí, pero orientado a la gente joven. La gente que hoy es joven son los que van a pagar nuestras pensiones en el futuro. Como tengan sueldos ridículos, me veo mal. Bueno, eso es un proceso, vamos a ver, los procesos que se hacen a nivel industrial en una bodega, estoy hablando de céntimos, estoy hablando de 4 o 5 céntimos litros, puede ser por ahí, ¿vale? Quiero decir pero que sí que es más caro, quiero decir, que no es solo el coste del proceso, es la maquinaria del proceso, o sea, el bien de equipo,
y el tiempo que lleva a hacer el proceso. Pero vamos a ver, una previsión de costes. Bajar un vino de 12 grados a 8 grados puede costar en torno a unos 10 céntimos el litro. Para unos vinos no es nada, para otros es mucho, pero supone, pues eso es más caro, o sea, es más caro. Y cuando tú le implantas un precio a un producto, como el precio en la cadena de distribución no va a nivel o sea, va a nivel de porcentaje, no va a nivel de números exactos. Si yo le aumento 10 céntimos a la producción, al consumidor final le llega con 1 euro. Eso es el mínimo. Porque los márgenes van en porcentajes, no van lineales. Pues, si no hay ninguna... Ha sido un placer, y sobre todo ha sido un placer ver tanta gente joven. Esto me anima, ¿eh? No sabía, Dios lo ha dicho, de decir, mira, ponte la camiseta esta, que va a haber gente chula allí, ¿eh? Pues me alegro un montón de haber compartido con vosotros. Yo voy a estar fuera, si alguna pregunta os surge, estoy a vuestra disposición. Y muchas gracias a vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Te damos la enhorabuena porque la ponencia ha sido realmente muy interesante y la prueba de ello es las preguntas que han surgido. Cuando hay una ponencia que no es interesante, el personal no pregunta absolutamente nada. Una cosa que ha quedado clara es la importancia que tiene la información de todos estos procesos y la información de lo que hay detrás de un producto al consumidor. Por ello, nosotros creemos que es especialmente importante la formación de todo el personal que atiende el servicio de hostelería, y especialmente los camareros, porque son los que están directamente con el cliente. Por eso hemos comenzado este año el concurso de camareros, que se ha hecho una primera fase y ahora se va a hacer la segunda fase, a la que se va a hacer en unos minutos, y os invitamos a que os quedéis porque creo que es interesante. ¿Vale? Venga, pues muchísimas gracias por haber venido y, bueno, evidentemente a los 3 institutos que estáis aquí, y me vais a permitir que haga una mención especial a la Virgen de Belén, porque una de las personas que se presentan al concurso de camareros precisamente de ese instituto. Muchísimas gracias.